Empezamos con la siguiente mesa. Es una mesa que habla de un tema que sigue siendo fundamental para la tradición de la que venimos, de la que participamos desde Izquierda Unida, ese hilo rojo de nuestra historia. Un segundo. A ver, ¿se te ve, Jesús? Venga, sí. Vale, más o menos. Hay una tradición, un hilo rojo que nos conviene siempre que esté presente en este tipo de escuelas. Por eso esta mesa de precariedad y crítica de la economía política, queremos tratar los temas como siempre desde distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Por eso contamos con dos ponentes espectaculares. Por un lado, a mi derecha, me acompaña Jesús Rodríguez Rojo, sociólogo especializado en economía marxista. Es autor de 2 libros, La revolución en el capital, que os recomiendo encarecidamente si os gustan los esquemas, de verdad, no es broma, son muy útiles. Y otro que acaba de sacar justo con la editorial El Viejo Topo, que es Las tareas pendientes de la clase trabajadora, donde aborda precisamente la actualidad de hablar de la clase trabajadora como sujeto político. Tenéis, no sé si se ve también aquí, sí. Tenéis aquí el libro, está ya a la venta, no me pagan por promocionarlo. Y de verdad que creo que es muy necesario que sigamos teniendo este tipo de reflexiones y de debates. Seguramente lo conozcáis no solo por su publicación, por algunos artículos de opinión. Acaba de publicar hace poquito Guardianes del Templo en Nueva Revolución, un artículo en el que critica ciertas reflexiones que ahora tienen mucho eco de lo que se ha llamado rojipardismo. Y esa crítica, digamos, esa nostalgia que idealiza un pasado que siempre fue, nunca lo ha dejado de ser, un pasado de explotación, de lucha y que cuando miramos atrás tendemos a dulcificar. Y bueno, creo que lo más interesante que os puedo recomendar de Jesús, y por lo que seguramente lo conozcáis, es su labor también de divulgación. Tiene un canal de YouTube que os recomiendo y donde entrevista a buena parte de lo más granado de los teóricos marxistas y las teóricas marxistas, no ya de España, sino de todo el entorno hispanohablante. La verdad es que tendemos, desgraciadamente, en España aún a hablar de David Harvey, de Silvia Federici, de muchos autores europeos y siendo esto o estadounidenses, y siendo esto necesario, muchas veces nos perdemos una producción teórica, cultural enorme, que está al otro lado del charco y que al estar disponible en nuestra misma lengua debería ser mucho más accesible de lo que hoy lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, no me entretendré aquí, hay otra mesa donde podemos hablar más de nuestro sesgo eurocentrista, así que seguiré hablando del tema de precariedad. Y como esta idea de clase trabajadora, de precariedad, aunque lo hablemos, lo discutamos en lo teórico, tiene consecuencias personales muy concretas que vivimos en carne propia, no se nos ocurría a nadie mejor que Alejandra para que hablara de la precariedad real que vivimos todos y todas en España, ¿no? Seguramente la conoceréis en un momento en el que la mayoría de diarios no tienen secciones de laboral. Ella es, bueno, pues está en esa trinchera en público haciendo un trabajo extraordinario en la sección de laboral. Tiene proyectos como Mierda Jobs, como el Manual de Supervivencia para Jóvenes o como Realidades Precarias, y también, no lo tengo aquí, pero también le haremos publicidad, acaba de sacar un libro que es La España Precaria, ¿no? Y lo interesante es cómo, si hablábamos de esa idealización que a veces se hace del pasado, pues bueno, pues si tenemos en el imaginario de la clase obrera esa imagen del minero, ¿no? Pues Alejandra es esa minera que va a esos pasillos, esas galerías subterráneas de la precariedad de nuestro mercado laboral, a traernos historias personales, realidades que si no de otra forma permanecerían enterradas y silenciadas. Y por eso es tan importante darles voz. No me quiero alargar mucho más, pero al final, cuando hablamos de la lucha de clases, de el conflicto por el tiempo, por nuestro tiempo de vida, que se convierte en tiempo de trabajo, tenemos que hablar de esa desigualdad, que es una desigualdad de clases. Hace poco leía un dato de un informe de Credit Suisse. En España el 1% más rico posee casi 1 de cada 4 euros de la riqueza que se produce en España, mientras que el 50% más pobre, la mitad de la población, apenas posee 7 de cada 100 euros. Esa desigualdad de la renta, de la vivienda, de una serie de desigualdades estructurales e históricas no puede entenderse sin una desigualdad que se reproduce cada día en cada centro de trabajo, que es esa desigualdad entre clases sociales.
Y bueno, pues nos toca debatir, interrogarnos con Jesús, con Alejandra y tomarnos a veces en serio y a veces con un poco de humor. Hay un chiste que dice que los economistas marxistas acertamos y predijimos 12 de las últimas 3 crisis. Pues bueno, creo que hay que analizar también críticamente a veces nuestra propia tradición, ¿no? Y por último, pues bueno, deciros que con estas intervenciones que vamos a tener ahora, pues abordamos también esos derechos que nos son negados en esos centros de trabajo y que en definitiva coartan nuestra libertad. Decía Lenin en El Estado y la Revolución que la libertad de la sociedad capitalista sigue siendo y es siempre poco más o menos que la libertad de las antiguas repúblicas de Grecia, libertad para los esclavistas. Y en momentos en el que muchos países de Europa, pienso por ejemplo en Grecia, se plantean retroceder y eliminar la conquista de la jornada de las 8 horas, esa conquista histórica que se produjo en España como uno de los primeros países, pues cobra todavía más importancia que hablemos de la clase trabajadora y de las desigualdades y explotaciones que se dan por nuestra propia condición de trabajadores y trabajadoras. No me alargo más para aterrizar estas reflexiones, para empezar desde estas vivencias, desde estos relatos, desde ese retrato de la España precaria que hace Alejandra. Le damos la palabra y con ella os dejo. Hola, a ver que se coloque. Vale, pues hola a todos y a todas. En primer lugar, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y siento no poder estar allí presencialmente, pero es que me ha sido imposible. Yo voy a hablar un poquito de la precariedad en la juventud, que es lo que me pidieron. Y bueno, la charla la tenía un poco enfocada a darla allí presencialmente. Entonces quiero haceros unas preguntas, aunque solamente veo a unos pocos y a unas pocas, pero bueno. La primera pregunta, lo que quiero decir es que levante la mano a aquellas personas jóvenes que sufren o han sufrido precariedad laboral. Mira, ahí también. Por ahí también. Que levanten la mano los jóvenes que conocen a otros jóvenes que han sufrido precariedad laboral. Que levanten la mano aquellos jóvenes que han cubierto puestos estructurales, pero como prácticas. Y ahora que la última pregunta, que levanten la mano, la última petición, que levanten la mano aquellos que cubriendo puestos estructurales han aguantado de todo porque su jefe de turno les ha prometido que al final pues iban a quedar o que iban a tener una posibilidad o que si lo hacían fenomenal, seguro que te iban a llamar más adelante. ¿Os ha pasado? Vale, normal, os ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, porque la precariedad juvenil se ha institucionalizado en nuestro mercado laboral. Ahora mismo, en España, la precariedad juvenil, es decir, hasta los 24 años, roza el 40%, que imagino que es un dato muy sonado, este dato, que sabemos muchos y muchas, pero no solamente hay que centrarse en las personas menores de 24 años, sino que gente que sigue siendo joven, mayor de 24 años, también se encuentra con una precariedad laboral de la que no puede salir. O sea, hemos llegado a un punto en el que los jóvenes no conocemos, o la mayoría de jóvenes no conocemos otra cosa más que vivir en la precariedad. Se están aprovechando de nosotros, está claro, el mercado laboral se aprovecha de nosotros como mano de obra barata, muy barata, incluso gratuita, haciendo que empalmemos prácticas y cubriendo trabajos estructurales por 300 euros al mes en muchos casos, o menos, o incluso nada. Hablabais ahora de la idealización de nuestros padres con todo lo que ha traído, entiendo que viene contextualizado por el libro de Feria, pero lo cierto es que sin entrar a idealizar nada, a mí muchas veces me escriben jóvenes o me cuentan jóvenes que ven a sus padres y que ellos nunca van a conseguir tener una vida así, que ni siquiera van a conseguir tener una vida, digamos, 100% independiente y que siguen viviendo en casa de sus padres teniendo 25, 28, 30, 32, 40 años y siguen durmiendo en la cama de cuando eran chiquititos y chiquititas con las sábanas del estampado de barcos. Y se dan cuenta de que no pueden llegar a nada más porque no les dejan llegar a nada más, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos ahora mismo en España.
Los datos, ya comentaba, el 40% de paro juvenil, ahora iré dando más datos a lo largo de la intervención, pero a mí me gusta mucho, como comentaban, pues, poner a los datos, ponerle un nombre, un apellido, una cara, ¿no? Entonces, siempre lo intento hacer así, porque los datos me parecen siempre muy duros, pero también muy fríos, y yo lo que intento hacer es buscarle una aplicación a esos datos. Entonces, quiero contar en esta charla la realidad de las personas jóvenes a partir de 4 historias, ¿vale? La de Sandra, la de Manuel, la de Julia y la de Ana, ¿vale? En primer lugar, quiero hablar de las prácticas sin remuneración, que creo que es una realidad que, bueno, ya hemos visto que si no todos o todas, casi todos habéis levantado la mano, por desgracia. Entonces quiero hablar de Sandra, ¿vale? Sandra es una chica que estudió Derecho y desde los 22 hasta los 27 años ha estado empalmando prácticas. En la mayoría de los contratos que ha tenido de prácticas no ha tenido remuneración. Como sus padres no podían mantener permitirse mantenerla durante más años, pues lo que hacía Sandra era compaginar de lunes a viernes un contrato de prácticas y los fines de semana pues trabajaba como dependienta donde iba consiguiendo trabajo, porque bueno, también hablamos de que los jóvenes tenemos unas tasas de parcialidad y de temporalidad enormes. Entonces, bueno, un día estaba con tanto agobio, con tanto estrés, que le dio un ataque de ansiedad enorme y acabó en el hospital. Ahora tiene 28 años, esto le ocurrió el año pasado, y sigue viviendo con sus padres, con 28 años. Y como no encuentra nada, está estudiando una oposición mientras sigue trabajando los fines de semana porque no pueden, o sea, en su familia no pueden mantener otra boca más. Entonces, este es un ejemplo, uno más de los que tanto, seguro que todas las personas o casi todas las personas que estáis sentadas en las sillas tenéis historias como esta o conocéis a gente que ha vivido situaciones muy parecidas, ¿no? Y esto es una historia más que muestra la realidad de los becarios cubriendo puestos estructurales. Quiero dar ahora sí, esta era la historia, ahora quiero dar unos datos. El informe de la Comisión Europea, que se llama, por si queréis apuntar a la experiencia de los becarios en la Unión Europea, arroja datos que confirman la historia de Sandra, ¿vale? Muchas personas, de muchas personas jóvenes y de Sandra. 7 de cada 10 jóvenes reconocen que tienen una carga laboral equivalente a la de los trabajadores por contrato, con un contrato laboral, digamos. Por otra parte, también unos 300.000 becarios estarían haciendo trabajos estructurales en España, consiguiendo que las empresas se ahorren unos 3.100 millones de euros al año. Estos son datos de un informe que sacó RUGE, que es un departamento de juventud de UGT, en el año 2019. ¿Vale? Esta sería como una pata de la precariedad juvenil. Ahora nos vamos a otra pata, que es el no poder independizarse, el ver que tú quieres avanzar en tu vida y que no te dejan. Ahora cuento la siguiente historia, que es la de Manu. Manu tiene 29 años y todavía sigue viviendo en casa de sus padres. Como no encuentra un trabajo, digamos, fijo que le permita independizarse, lo que hace es que trabaja en una academia, ¿vale? Dando clases. Y en la academia, que esto es una cosa que con mucha gente que ha hablado en academias es más común de lo que yo jamás hubiese pensado, pues le pagan una parte en B y otra parte le está dado de alta la Seguridad Social. Entonces le pagan 7 euros la hora, creo que es más o menos lo que le pagaban, y eso está como dado de alta la Seguridad Social y luego le complementan en B ese salario. De sus amigos, ¿vale? Os recuerdo que tiene 29 años, de sus amigos solamente 3 están independizados y ninguno ha podido hacerlo solo. Es decir, o están viviendo en una habitación, o están viviendo con la pareja, o están viviendo con la pareja en una habitación. Esta es la historia de Manu, que seguro que muchos de vosotros y vosotras también os suenan o conocéis o estáis en una situación parecida a esta. Los jóvenes en España, ahora vienen los datos, ¿vale? Los jóvenes en España se independizan de media a los 29 años y medio, aunque hay estudios que dicen que la emancipación tardía, o sea que la edad de emancipación, perdón, ha subido hasta los 32 años de edad a raíz del COVID. Según un estudio que se llama Esenciales, ¿vale? Es de la Fundación BBVA, el 65,1% de los jóvenes españoles de entre 16 y 34 años sigue viviendo en el hogar de sus padres, un porcentaje 7 puntos superior al de hace 10 años. Esta sería la segunda pata, digamos, de la precariedad juvenil.
La siguiente es la de no poder aspirar a tener una vida, la que tú quieras. En este caso voy a contar la experiencia de una chica que lo que quiere, que es Julia, que ella quiere ser madre, ¿vale? Es el modelo de vida que ella quiere hacer, ¿vale? Entonces, Julia tiene 37 años. Todas estas historias que estoy contando son 100% reales y en muchos casos les conozco en persona y me he podido empapar mucho de esta realidad. Julia tiene 37 años. Ella es periodista y vive en una habitación en Madrid, en un barrio a las afueras de Madrid. Paga 420 euros por una habitación y está preocupada porque quiere ser madre y sabe que no puede. Entonces, me explicaba que ya sabe que no puede criar a su hijo en una habitación y sabe que la conciliación ahora mismo es muy complicada. Y esta realidad hace que Julia tenga muchos problemas de ansiedad, ¿vale? Muchos problemas que incluso se tenga que medicar por la ansiedad que le produce la situación en la que está viviendo, porque sabe que no va a poder cumplir uno de sus objetivos vitales. Cada uno puede elegir la vida, que esto es una cosa que siempre digo, cada uno puede elegir la vida que llevar, pero es que en este caso la precariedad lo que está haciendo es condicionar la vida de las personas en España, de muchas Julias y de muchos Julios. O sea, y esto es una realidad. Hemos leído titulares, yo como periodista muchas veces me horroriza lo que leo. Hemos leído titulares como que los jóvenes ya no quieren tener hijos, o los jóvenes ya no quieren tener responsabilidades, o los jóvenes ya no quieren tener casas, o los jóvenes ya no quieren tener nada, pero la realidad es que no queramos, o no es que mucha gente no quiera tenerlo, sino que no se puede. Y os doy otro dato. 9 de cada 10 mujeres en España ahora mismo no tienen hijos. O sea, solamente una de cada 10 mujeres menor de 30 años tiene un hijo. Voy por la cuarta ya pata, que es el tener que marcharse de tu país. Porque no, y me refiero, tener que marcharte, no quererse marchar, que es diferente, sino tener que marcharte, que te echen. Ana es la última chica de las historias que os voy a contar hoy, ¿vale? Ana es trabajadora social, la conocí hace aproximadamente un año. Bueno, estudió y se encontró con todo lo anterior, ¿vale? Se encontró con que no estaba empalmando prácticas y no podía, se encontró con que estaba intentando independizarse y tampoco podía, se encontró con que no podía hacer nada, que conseguía algún trabajo, pero todos eran temporales, porque como había comentado al principio de la intervención, la temporalidad en las personas jóvenes es muy elevada. Entonces, pues tiene pareja, también de aquí de España, y entonces dijeron, es que aquí no podemos hacer nada, nos tenemos que ir. Y se fueron a Londres a trabajar allí, y allí siguen, y allí están viviendo. Ella me contaba, cuando yo hablé con ella la última vez, que lloraba mucho. O sea, lo que más destacaba ella era que lloraba mucho, porque lo que quería era volver, porque echaba de menos a sus amigas, porque echaba de menos a sus padres, porque quería volver a casa. Y entonces que le costaba, o sea, que había aprendido a vivir así, pero que no era la vida que ella hubiese querido. Ella quería estar con su familia, ella quería estar con su hermana, me contaba, con su hermano, con sus amigas. Y me decía, llorando, que pese a que no podía, pese a que quería volver, sabía que no podía hacerlo porque si volvía a España se encontraba con que o no encontraba trabajo o lo que encontraba iba a ser muchísimo más precario y en muchísimas peores condiciones. Entonces decía, es que yo no puedo volver. Y ahora vienen los datos. Entre octubre del 2007 y octubre de 2010 salieron de España, ¿vale? A buscar trabajo 205.526 personas, según un informe elaborado por la Oficina del Censo Electoral. Por otra parte, en 2018, casi 2,5 millones de españoles se habían marchado del país y en 2017, 9 años después de la crisis del 2008, 76.197 personas tuvieron que exiliarse, un 3,2% más que en el año anterior, según el Padrón de Españoles Residentes en el extranjero. Esta es una parte, porque si no, o sea, si hablamos de la realidad y de la precariedad de las personas jóvenes, nos podemos tirar 6 horas aquí. Pero bueno, quería como contar pues, 4 ejes, hay muchos más, pero bueno, 4 patas de una mesa que considero que es muy común y considero que muchas de las personas que estáis ahí sentadas lo habéis vivido o conocéis a mucha gente que lo ha vivido, incluso mucha gente que ha vivido todas, como le ha pasado a Ana,
que se tuvo que ir porque encontraban todo solo temporal, porque luego eran prácticas, porque no podía independizarse. O sea, es que mucha gente al final las patas de la mesa las tiene todas. Entonces, ¿esto cómo afecta? Afecta de muchas maneras, yo solamente voy a tratar dos en este caso. Por una parte, afecta a la economía. Me refiero, al final nosotros, los jóvenes, somos los que tenemos que al final mantener la sanidad pública, la educación pública, tenemos que mantenernos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, y nos estamos encontrando con dos cuestiones. Una, que no tenemos trabajo, entonces no podemos aportar, y dos, que si tenemos trabajo, nuestros trabajos son mucho más precarios, es decir, nuestros salarios en muchas ocasiones son mucho más bajos que los salarios de otras, digamos, generaciones. Entonces, aunque estemos aportando dinero, estamos aportando mucho menos dinero que el que se estaba aportando antes. Y entonces esto nos afecta directamente a todos como sociedad. Por una parte es la parte económica. Y por otra parte, que es con lo que quería acabar mi intervención, encontramos cómo nos afecta a la salud mental. O sea, por suerte, llevamos una pequeña temporada en la que se está hablando algo de la salud mental, algo. Y es que la realidad económica al final, la realidad material de las personas, el hecho de no puedo irme de casa de mis padres, el hecho de no puedo avanzar en etapas, porque por mucho que yo quiera avanzar a la siguiente etapa, que es una cosa totalmente normal, pues la realidad es que no me deja. Entonces, muchas veces la realidad material, la historia de Ana, la historia de Julia, la historia de Manu, estas historias afectan de forma directa a la salud mental. Y entonces nos encontramos con un montón de jóvenes que pues tienen depresión, tienen ansiedades, y esto es derivado muchas veces del propio trabajo, del trabajo o de la falta del mismo. Y creo que con esto he intentado exponer de forma breve y concisa un poco pues, la realidad material, la realidad del día a día y de la precariedad de los jóvenes en España. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que has expuesto una cosa que es, creo, fundamental de algo incluso de qué entendemos por ser joven, ¿no? Y creo que nos han vendido algo muy peligroso, y es que entendemos normalmente ser joven como ese proceso de transición hacia lo que nos han vendido que es ser adulto. El problema es que nos han vendido que ser adulto es tener un trabajo, comprarse una casa, normalmente con una hipoteca, formar una familia y tener hijos. ¿Y qué ocurre cuando esa trayectoria lineal que hace décadas que no se cumple de una manera generalizada genera unas expectativas que no se cumplen, ¿no? Y de ahí todas esas condiciones de salud mental que mencionabas. Y se mezcla obviamente lo laboral, el patriarcado con esas exigencias, sobre todo hacia las mujeres, y una serie de dificultades entre lo que nos han vendido que debemos ser y lo que estructuralmente tenemos capacidad de sobrellevar, de buscarnos la vida como podemos. Y hay una cuestión fundamental, creo que en esa construcción de lo que nos han vendido, que es una vida adulta, has tocado todos los palos, ¿no? La vivienda, los hijos, el trabajo, la familia. Y hay una cuestión fundamental que creo que enlaza con lo que va a contar Jesús, y es que cuando decimos, por ejemplo, que la conquista de una subida del salario mínimo afecta fundamentalmente o beneficia fundamentalmente a los jóvenes, y sin embargo es un derecho para toda la clase trabajadora, le podemos dar la vuelta. Cada vez que hay una merma de los derechos laborales de la juventud, no es la juventud quien pierde, es toda la clase trabajadora. Por eso tenemos que estar tan alertas de cuestiones como el contrato único, de cuestiones como la ayuda esta única de transferencia universal que van a dar a los jóvenes, que salen en algún documento gubernamental, porque al final lo que están intentando es aprovechar esa brecha que se está abriendo entre generaciones para evitar que reflexionemos sobre una pérdida que va mucho más allá y que afecta a todos los trabajadores y las trabajadoras. Por eso había voces, por ejemplo, que planteaban que subida del salario mínimo sí, pero no a los jóvenes. Esa fragmentación de nuestros derechos, para unos sí, para otros no, es algo que debemos pelear
para que no ocurra. Y para eso tenemos que, como jóvenes, contribuir a repensar, a insertarnos en un sujeto político que es la clase trabajadora. Y de eso precisamente nos va a hablar Jesús, así que tuya es la palabra. Se me escucha bien, ¿verdad? De todas maneras proyecto un poco, por si... Me voy a poner el cronómetro, aún así. Ya sabes, Víctor, me cortas si paso del tiempo estipulado. Se supone, me comentaron unos 20 minutos o así. Intentaré, de todas maneras, que sea relativamente menos, bueno, no un poquito menos, por lo menos, para dejar más tiempo al intercambio, a la discusión, que es al final a lo que venimos, ¿no? No quisiera, y aunque me cueste algunos minutos dedicarlos a ello, dejar de agradecer a la organización la invitación, el querer contar conmigo para este evento, así como también darles la enhorabuena. Y voy a hacer algo que no debería, porque corro el riesgo de dejarme alguno, pero Irene, Sami, Ana, Elena, Fernando, Cris, Marga, todas, si me dejo alguna lo lamento, pero que sepáis que estáis haciendo un trabajo excelente y que no es fácil organizar estas jornadas, muchísimo menos cuando se dan estas circunstancias tan particulares de la COVID. Dicho esto, quisiera ya entrar directamente a la intervención, que tiene un objetivo fundamental. Había, por cierto, traído un pequeño PowerPoint que me comentaron, pero bueno, estando la compañera a distancia, creo que no merece la pena ponerlo y tampoco aportaba tanto, ¿no? Algún dato que os puedo relatar y estoy convencido de que me creéis, y si no os puedo dar perfectamente la referencia. Mi intención, como digo, es poner de relieve algunos planteamientos de índole genuinamente política que brotan de aquello a lo que le llamamos crítica de la economía política. Esto no es un eufemismo, no quiere decir exactamente lo mismo que marxismo, hablando en términos claros, sino que refiere a una parte fundamental del trabajo de Marx, con el que inauguró toda una tradición y que se plasma como obra inaugural y fundamental en El Capital. De este trabajo, del que realizó Marx en su momento, brotan toda una serie de desarrollos, y algunos de ellos implican y nos interpelan en nuestra forma de acción política. Lo que quiero plantear, y es la hipótesis de partida, tal vez, disculpad, algo general, incluso algo ambiciosa, es que nosotros, los aquí presentes, como parte y miembros de la clase trabajadora, estamos en condiciones de portar, al menos en determinaciones relativamente simples, la capacidad de superar el modo de producción capitalista. Somos agentes llamados, de alguna manera, a participar en ese desarrollo cuyo final tal vez no vivamos. Por eso le quería poner a la charla o a la ponencia un título relativamente polémico, algo así como hacia un optimismo razonado, tratando de polemizar con ese abominable aforismo gramsciano de frente a un optimismo de la voluntad, el pesimismo de la razón, o viceversa. No se puede contraponer la razón a la voluntad, como si nuestra voluntad brotara de alguna suerte de espacio genuinamente libre que nos imbrica y nos lleva a actuar, frente a que todo nuestro alrededor nos dice que vamos a perder. Yo creo que no es así, y pensarlo de esa manera es un disparate y un despropósito con relativamente malas o absolutamente malas consecuencias políticas. Para ello me gustaría comenzar por preguntarnos qué es la clase trabajadora, que por cierto es un término que usaré indistintamente junto a clase obrera, proletariado. Voy a permitirme, sería lo ideal si esto fuera una estructura tipo taller, que discutiéramos sobre estas categorías a priori relativamente abstractas, pero que nos sirven mucho y deberían servirnos para pensar nuestro día a día, para pensar nuestra forma de organizar, insisto, la acción política. Yo voy a partir de algo notoriamente incompleto, que es que forma parte de la clase trabajadora todo aquel que vende su fuerza de trabajo. Dicho de forma un poco más técnica, que participa del metabolismo social a través de la venta de su fuerza de trabajo, sea de manera exitosa o no. Hablando en plata, también un desempleado formaría parte de esta amplísima categoría. Evidentemente, esto nos llevaría a inmensos debates sobre si el empleado público, digo más el policía, formaría parte de este sujeto o no. Y también nos debería llevar a otros debates sobre si
si otras figuras, tales como el pequeño empresario, el pequeño autónomo, también forma parte o no de este colectivo. Yo por ahora pediría, me concedierais que todo aquel que forma parte del colectivo, digamos, asalariado, forma parte de la clase trabajadora. Tomándolo de esta manera y a la luz de los datos que nos brindan, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, nos encontramos un desarrollo muy evidente, y es que el conjunto de la población mundial, y esto se nota especialmente en los países así llamados desarrollados o clásicos, forman parte cada vez más de la clase trabajadora. Hablamos de que en España en torno al 80 o el 90% de nuestra población que forma parte del mercado laboral lo hace vendiendo su fuerza de trabajo, exitosamente o no. Por desgracia, cada vez más gente de forma no exitosa. Este desarrollo, que digamos es en términos cuantitativos, o sea, ser la clase trabajadora cada vez somos más, implica un desarrollo también en términos cualitativos. ¿A qué me refiero? Cada vez más, todas aquellas tareas que antaño recayeran sobre la figura del capitalista o burgués, pensemos por ejemplo en la contabilidad de la empresa, cada vez recaen más sobre lo que le llamamos el obrero colectivo, sobre el conjunto de población obrera que trabaja para el capital. Ese obrero colectivo va fagocitando más y más tareas, y aquellas tareas que surgen van recayendo en él. Pensemos también, por ejemplo, en la publicidad, algo que en tiempos de Marx no tenía la importancia que tiene en nuestros días, y que sin embargo caen sobre el obrero colectivo, que además cada vez tiene que asumir también tareas desagradables. Hoy en día quien reprime a la fuerza de trabajo dentro de la empresa es un trabajador asalariado. Esto que podía parecer, estas contradicciones generales que tienen lugar en el modo de producción capitalista son cada vez más contradicciones dentro de la clase trabajadora y no exteriores a ella. Con esto quiero decir que cada vez estamos en condiciones, y cada vez más, de extirparnos ese parásito en el que se convierte la clase capitalista. Iba a aclarar que con extirpar no me refiero necesariamente, ni muchísimo menos, ni de hecho, lo quiero decir así, a la aniquilación, algo así como la aniquilación fisiológica, pero tampoco es necesaria esta aclaración, puesto que me gustaría que cuando dentro de no sé si 1 o 2 años algún periodista precario de OK Diario esté viendo esta charla en busca de algún titular, pueda contar con él. Disculpad. Sin embargo, este desarrollo, que pareciera muy halagüeño, no lo es tanto cuando miramos a nuestro alrededor, ¿no? No tengo más que remitirme a la intervención, desde mi punto de vista excepcional, de la compañera, para fijarnos que no es eso lo que palpamos en nuestro día a día. Lo que encontramos es una fragmentación cada vez mayor de nuestra clase, cada vez más precariedad, no solo la intervención de Alejandra, también recuerdo, creo, los que estuvisteis en la escuela online, Jaime Aja también ahondó en este tipo de problemáticas. Y por ello nos encontramos, como digo, una clase obrera extraordinariamente precarizada, y además con unas tasas de sindicalización históricamente muy bajas y que van en caída libre prácticamente en todos los países, por lo menos de la OCDE. Y ante este panorama, y entro en la segunda parte de la intervención, lo que quisiera preguntarme y preguntarnos es la clásica pregunta de qué hacer. ¿Bien? Esta pregunta puesta de moda en su época por Lenin y que aún arrastramos, ¿no? Quisiera recomendar o comenzar por poner en valor un aspecto de nuestra acción que creo que frecuentemente no es tomado como se debería, y me refiero al conocimiento. Habitualmente partimos de la máxima marxiana, de hecho el otro día se citaba, y es frecuente, de que no se trata de interpretar la realidad, sino de transformarla, ¿no? En la polémica que Marx mantuvo, en aquellas tesis sobre Feuerbach, por cierto, publicadas póstumamente. Creo que esa máxima se debería interpretar de otra manera, si es que lo que queremos es interpretar la palabra de Marx, que dudo mucho que sea esa nuestra intención, pero bueno, por ceñirnos a ese marco. Y es que no se trata de interpretar, sino de conocer. Y conocer forma parte del proceso de acción, no es una suerte de elemento anterior a ella. Conocer es una forma de organizar nuestra acción, no es lo que tiene lugar antes. O sea, construir un edificio parte de que un arquitecto diseñe los planos. Y ese diseñar planos es parte de la construcción del edificio. No empieza cuando alguien pone la primera piedra, porque el propio ser humano, cuando pone la piedra, está pensando en dónde va a poner la siguiente. Por ende, no podemos separar conocer de actuar. Es parte del mismo proceso. Y en eso quería incidir principalmente porque, sea con vistas
o no a la elaboración programática, es importante que nos dejemos la piel y lo necesario para conocer nuestras determinaciones, conocer las fuerzas que operan sobre nosotros como miembros de la clase trabajadora. Por ello, no se trata, insisto, de algo así como interpretar nuestra realidad, se trata ni tampoco, por cierto, de teorizar, no es teorizar, es acercarnos a la realidad en busca de desentrañar lo que en ella podamos encontrar, insisto, para actuar. Creo que es importante poner esto sobre la mesa porque, de hecho, a poco que y me vais a permitir esta pequeña ida por las ramas, pero creo que es importante y que es interesante, sobre todo para aquellos que nos hemos identificado durante muchos años con la obra de Marx y que la hemos tomado como un referente a la hora de actuar, que cuando Marx habla de socialismo está haciendo referencia de forma general, y por cierto también comunismo, términos en Marx absolutamente intercambiables el uno por el otro, aunque no se suele tomar de esta manera, está haciendo referencia a un proceso que tiene mucho que ver con el conocimiento, tiene mucho que ver con la forma en que el ser humano es capaz de reconocerse en las fuerzas que sobre él operan. Y si pensamos en algo así como el socialismo, es inconcebible sin un desarrollo de la conciencia del trabajador a lo largo del conjunto del metabolismo social. Yo sé que esto suena extraordinariamente abigarrado para un primer contacto. A mí me cuesta mucho sintetizar esto en este tipo de intervenciones, pero sí quisiera dejarlo sobre la mesa porque es importante plantearnos, bueno, hacia dónde vamos, cuál es el sentido y preguntárnoslo también, o sea, pensar en el socialismo, esto puede sonar un poco a broma, pero cuando vamos a actuar, cuando vamos a pegar un cartel, cuando vamos a establecer una discusión con unos amigos, pensar en cuál es el desarrollo y a dónde estamos apuntando. Y no dejarlo como, bueno, el socialismo es una cosa que ya vendrá, ya veremos, pero mientras tanto yo en mi práctica me voy a dedicar a pegar estos carteles que me ha dado el compañero y que parece que hay que pegarlos, porque si hay suerte, en 5 o 6 años acabaré yo siendo el concejal, ¿no? No es ese el camino. El camino es reconocernos en nuestra acción desde las más básicas hasta las últimas, y en eso muchas veces sí habrá que actuar de forma disciplinada. No hay que tomar esto como convertirnos todos en librepensadores. Claro que hay que ser librepensadores, de hecho lo somos. Pero hay que crear planes de intervención y planes de investigación también de cara a objetivos a medio y largo plazo. Sin embargo, en este desarrollo que, insisto, se está teniendo lugar ya a día de hoy, hay un límite. Y ese límite inmediato, aunque no lo parezca tanto, es la propiedad privada. En particular, la propiedad privada sobre los medios de producción. Llegamos así a lo concreto, que no es otra cosa que volver un poco al principio, cómo organizar nuestra acción política. En los minutos que me quedan, que por suerte son unos pocos, y que como anuncié sobrará un poco y bastante tiempo para el diálogo, me gustaría aclarar algunos destellos de la propuesta que vengo desarrollando desde hace algún tiempo, no solo yo, y no en exclusiva, y ni siquiera es algo genuinamente nuevo. Creo que no se diferencia sustancialmente de la forma de acción de multitud de organizaciones así llamadas de izquierdas. Y en lo que, por supuesto, se reconocería el proyecto, entiendo, de muchos o la mayoría de vosotros. Y es recuperar, desde un punto de vista, si queremos decir así, radical, todo lo potente que tiene la tradición republicana. Que obviamente nada tiene que ver, o sí tiene que ver, pero no fundamentalmente, con la forma de organización de la jefatura del Estado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de recuperar el proyecto ilustrado. Recuperar un proyecto que partiera de expandir la condición de ciudadanía. Y lo que tenemos que decir, creo que con mucha claridad, es que ese proyecto es incompatible, llegado a cierto punto, con la propiedad privada sobre los medios de producción. Esto yo creo que tiene mucha relevancia, porque al final no estamos pidiendo algo así como, y como muchas veces han planteado desde coordenadas marxistas, y realmente marxistas, yo no ni quito ni doy carnet a nadie, de una dictadura que hasta ahora han gobernado los otros, ahora vamos a gobernar nosotros, ¿no? Nada de eso. Se trata de hacer una democracia de la mayoría y de completar el proyecto que la propia burguesía vislumbró, pero que no pudo y no puede completar en su totalidad, precisamente por su condición de poseedora de medios de producción. Por ello, expropiar el capital, y hay que decirlo, y creo con toda la claridad, hacer de la propiedad del capital propiedad del Estado, es una necesidad que tenemos que plantear si queremos consumar este proyecto, y que debería llevarnos a un Estado, por cierto,
también participativo, democrático, en el que la conciencia de los trabajadores pueda expandirse a lo largo de toda la producción social. No puede ser que sean unos pocos quienes digan qué se produce y cómo se produce, y todos los demás en una falaz concepción del consumidor soberano el que decida qué consume. Tenemos que implicarnos desde el principio de la producción hasta sus últimas consecuencias, toda la ciudadanía y no solo una parte. Como llego a decir, creo que en mi libro al final, no se trata de tener una dirección consciente, sino de ser conscientes de nuestra dirección. Está ya habiendo muchos proyectos que apuntan en este sentido. Uno de ellos muy interesante es el del cibercomunismo. Aquí tengo un compañero que trabaja en ese sentido, Jesús, y a quien le doy las gracias porque seguramente sin él no hubiera llegado a muchos de estos planteamientos, que están planteando precisamente eso, con qué disponemos hoy para planificar la economía. No podemos afrontar los retos del futuro, ni siquiera los retos climáticos, ni siquiera otro tipo de retos, sin una participación ciudadana sobre la economía. Y eso, insisto, es incompatible con la falta de soberanía que ofrece la propiedad privada. Para completar el proyecto ilustrado no hay más que hacer el proyecto clásicamente llamado socialista. Por ello, y ya para terminar, creo que lo único que tenemos que pedir, o una de las cosas fundamentales que tenemos que pedir, que tenemos que reclamar, y donde tenemos que fijar nuestra acción política a medio y largo plazo, es en el desarrollo de una república democrática, yo añadiría desarrollada. Esto es, que esté en manos de la clase trabajadora, del conjunto de la clase trabajadora, y que participe en ella a través de mecanismos de nuevo democráticos. En definitiva, como dijera la Internacional, hay que renunciar a aquellas odiosas tutelas. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones, me están siendo bastante útiles. La verdad, sobre todo con que yo tengo un problema con el tema de la organización, que es muy importante organizarse. Más bien, más allá de una pregunta, más bien tengo reflexiones. Que es verdad que todas estas mesas me traen muchas reflexiones, sobre todo el tema de, cuando hablaba el compañero, el tema de, por ejemplo, el proyecto de ilustrado de ciudadanía, que me parece bastante curioso en el sentido que la ilustración sí que tiene un problema de base, tanto la eliminación de otras identidades y lo que ha supuesto para otros territorios el proyecto de ilustración, y por qué retomamos esos conceptos y estas ideas sabiendo que ha sido bastante dañinas para otros territorios y, en fin, ¿no? Y eso me lleva a hablar de manera situada. Me imagino también que este proyecto de ilustración de ciudadanía, sobre todo el tema de ciudadanía y el concepto tan discriminatorio que supone la ciudadanía, me imagino que se habla desde el territorio europeo, porque en verdad me faltaba como enmarcarlo en una parte, y nada más. ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. Bueno, pues primero muchas gracias a las dos por las intervenciones, me han parecido muy interesantes. Y mi pregunta va sobre todo hacia Alejandra, pero bueno, si tú también quieres responder, es sobre una cosa que a mí personalmente me inquieta mucho en el tema de la precariedad de la juventud, y es que creo que ya no estamos rozando la idealización de la situación de nuestros padres, sino que la estamos atropellando, especialmente en redes sociales, que hay de todo. Y creo que es algo bastante peligroso, porque llega un punto en el que parece que pensamos que con 60 años tengan una hipoteca está súper bien. Y mi duda es sobre todo cómo poder afrontarlo, porque al final tú te encuentras con las dos posturas enfrentadas, los padres diciendo yo estaba muy mal y nosotros diciendo pues nosotros estamos peor, cuando realmente no creo que quien está peor sea algo productivo para nadie. Entonces, sobre todo, pues cómo poder enfrentar, si se os ocurre cómo, esas posturas, para que al final pues todo el mundo vea que la cosa no es si el de antes estaba peor o si el de ahora está peor, sino que estamos mal. Muchas gracias. Vale, buenos días. Lo primero, gracias a Alejandro y a Jesús por las dos intervenciones, y quería señalar que, bueno, que los trabajadores de nuestro país llevamos inmersos de forma continuada en una precariedad laboral que se ceba en especial con la gente joven y las mujeres. A ello se suma que el sector turístico alcanza alrededor del 15% del PIB, más los puestos de trabajo que se suman indirectamente a ese 15%. Y también resaltar que hace un año que Alberto Garzón señaló en el Congreso que el sector turístico era de bajo valor añadido.
y sobre todo las críticas, pero sobre todo esas críticas que vinieran de los trabajadores del sector, fueron mayores porque ellos no podían seguir aguantando sin trabajar dado que tenían que comer. Entonces, aun sabiendo que la mayoría de la población que trabajan en esos puestos precarios y con pésimas condiciones laborales, quizás habría que cambiar, que quiero abrir un melón por el hecho de que quizás habría que cambiar una estrategia política, pero ¿cuál sería esa estrategia para poder atraerles para que nosotros tengamos mayor peso y mayor fuerza para poder hacer un cambio rotundo en el mercado laboral y en el mercado laboral y en el sector productivo y hacer que esas condiciones cambien? Muchas gracias. Casi nada. Ahí os dejo las 3 preguntas. Si te parece tú primero, Alejandra. Sí, perdón, es que estaba apuntando para que mirasen las cosas. Bueno, yo quiero responder la que me han preguntado directamente, ¿no? Sobre la idealización de cómo estaban los padres. Yo creo aquí, considero que la pregunta en concreto, perdón, era que cómo podemos hacer para que no haya, digamos, ese enfrentamiento de una generación está mejor, otra generación está peor. Yo creo que hace un par de meses o así hice un hilo, un artículo, ya no me acuerdo, precisamente tratando este tema, y es que yo creo que obviamente que cada generación, y yo siempre cuando alguien me viene a decirme, no, es que nosotros estábamos peor, la realidad es que en unas cosas y en otras, cada generación ha tenido lo suyo, pero no la de nuestros padres y muchas más, y las que vengan también tendrán otras problemáticas. Entonces, yo lo que intento hacer en este tipo de debates que se generan y sobre todo que considero que los debates siempre están fenomenal, pero que es verdad que a lo mejor en las redes se hace un lío tremendo y a veces es mucho mejor tenerlo tranquilamente sentado en un banco de un parque, pero bueno, que obviamente que cada generación ha tenido lo suyo, pero la realidad material es que los jóvenes, que las personas que estamos o que vamos a tener que sostener el país de alguna forma, no podemos sostenerlo. Entonces yo siempre lo que intento hacer es, sí, o sea, no quiero infravalorar lo que sufrió tu generación en ningún momento, pero tampoco puedes infravalorar cómo estamos nosotros. Además de, obviamente, decir, es que si la generación de los jóvenes está mal, el país no va a poder avanzar. Es decir, un país que tiene precarios a sus jóvenes es un país que está condenado a la precariedad absoluta. Entonces yo siempre lo que intento hacer, no sé si estoy respondiendo bien a la pregunta, es por una parte no hacer de menos a... Yo sé que hay muchísima problemática con este tema, yo sé que se utiliza muchísimo el término boomer, yo sé que incluso en medios de comunicación, no sé si os acordáis, hace unos meses hubo una psicóloga en televisión española que dijo que los jóvenes que éramos unos señoritos y que tal. Entonces, creo que muchas veces las personas más mayores no se dan cuenta porque no se encuentran en la situación que tenemos nosotros, no se encuentran. O sea, yo muchas veces lo veo con gente más, pues que tiene 45, que tiene 55, que tiene 60 y me dicen, bueno, es que y yo, no, a ver, es que te hablo de mi amiga Ana, te hablo de mi amigo Juanjo y te pongo a todo esto en la mesa. Entonces, creo que al final... con datos y explicando las realidades es la única forma para conseguir que esta idea cale. Y ya desde un punto de vista egoísta, el decir, es que te va a afectar a ti en un futuro, si ya a las malas ni en ninguna de las formas te entienden, dicen, bueno, pues que sepas que esto te va a afectar a ti así. Y es lo que yo intento responder siempre. Y luego simplemente decir que obviamente no hay que idealizar. Yo es que idealizar en general es una cosa que no me acaba de gustar, idealizarlo todo, creo que todo tiene matices y obviamente que no hay que idealizar o en ningún momento cómo vivían nuestros padres, pero bueno, sí que hay que comparar. Yo creo que
una cosa es idealizar y otra cosa es hacer comparativas y decir, pues mira, es que en este caso vivían de esta forma por esto, mejor o peor. Y siempre, al final, los humanos lo que hacemos es comparar para ver la dirección a la que tenemos que ir. Entonces, no hay que idealizar, pero creo que es fundamental comparar para ver a dónde queremos ir. No sé si he respondido bien. Bueno, voy a intentar responder únicamente a las preguntas que de alguna manera me han interpelado, han sido más generales, ¿no? Voy a, por tanto, obviar, pero la del compañero iba más dirigida a Alejandra, y creo que ha respondido perfectamente. Voy a empezar por la segunda, que era más amplia y que, bueno, tiene que ver con qué cambios propondría. Yo la verdad que me cuesta mucho ofrecer y creo que es muy difícil, ¿no? Ofrecer algo así como unas recetas, ¿no? Para generar una economía, digamos, una propuesta económica o de país alternativa. No estoy en esas y creo que hace falta un trabajo mucho más serio de investigación del que yo he llevado a cabo. Sí, un matiz a tener en cuenta es no se puede entender España fuera del marco de la Unión Europea y ni está fuera del marco de acumulación mundial. Esto pasa mucho cuando se habla de China o cuando se habla de Suecia. No es una cuestión, elegir un modelo de capitalismo, como dice un amigo argentino, no es como el que va a una tienda de zapatos, porque entonces todos cogeríamos la talla nórdica y seríamos todos, pero no todos tenemos petróleo y no todos tenemos una población muy pequeña, ¿no? Entonces tenemos una forma de insertarnos en la economía mundial que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con otras industrias de menor importancia y tenemos que ver qué hacer con eso, ¿no? Tenemos que ver qué hacer con eso y por eso tengo esa intención siempre de mirar nuestro presente, analizar en qué desarrollo venimos y siguiendo ese desarrollo hacia dónde apunta y cómo podemos incidir en tal proceso, ¿no? Por eso siempre tengo, y a riesgo de polemizar con Alejandra, el problema de mirar hacia atrás, porque comparar hacia atrás siempre nos va a dar, o sea, sí, podemos comparar y decir si estamos mejor o peor, y estoy convencido, ha habido un retroceso en los derechos de los trabajadores. No creo que nadie en el marco de la izquierda niegue eso, todos hemos hecho huelgas generales por las reformas laborales, hemos estado ahí en las marchas de la dignidad y nada de eso ha generado una enorme discusión dentro de la izquierda. Sin embargo, estos nuevos personajes que están trayendo estas polémicas sí están resultando muy polémicos. ¿Y es acaso porque están diciendo que vamos a vivir peor que nuestros padres? Yo creo que no. Yo creo que no. Es porque están reclamando instituciones tales como la familia que por suerte están muy debilitadas. Y voy a lo que comentaba la compañera sobre el proyecto ilustrado. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Evidentemente hay un espíritu del proyecto ilustrado que nace en Europa, pero nace en Europa y es rápidamente cuestionado. O sea, nadie luchó más por la condición de ciudadanía ni por el proyecto republicano que los haitianos que se levantaron contra la Revolución Francesa porque dijeron que la ciudadanía, si tenía que ser inclusiva para todos. Y lo mismo diría de Olympique de Gouges, que dijo exactamente lo mismo. Si vamos a ser ciudadanos, lo somos todos y todas también. Y queremos una declaración de derechos humanos, no del hombre o de la mujer. Los derechos humanos son de las pocas y de las más potentes armas de las que disponemos. Regalarle todo eso a una suerte como de espantajo occidentalista es un despropósito político con nefastas consecuencias, porque si renunciamos a los derechos humanos, si renunciamos al marco de la ciudadanía, no nos queda nada. O por lo menos nos queda muy poco. Y desde luego todo lo que nos queda, considero, es bastante peor, o por lo menos de lo que yo conozco, hablo desde la humildad. Y básicamente creo que he respondido a lo que se ha comentado, ojalá dé tiempo a más intervenciones. Un apunte muy rápido para conectar dos cosas que creo que han dicho Alejandra y Jesús. Creo que en ese metabolismo, en ese sistema de acumulación mundial que hablaba Jesús, todo avance y todo retroceso es paradójico y se da con distintos procesos en distintos lugares. Es decir, no se entiende los retrocesos laborales en la Europa occidental sin las deslocalizaciones y retrocesos laborales que han llevado una parte de la producción al este asiático, entre otros sitios, con otro componente, y es que han abaratado muchos productos. Es decir, al mismo tiempo que perdíamos poder adquisitivo, había cosas que podíamos consumir porque eran más baratas, porque ese trabajo se había abaratado en otros países. Creo que ahí hay una conexión entre elementos que podía criticar la compañera Andrea a lo mejor y elementos de ese carácter paradójico que señalaban Jesús y Alejandra. Y efectivamente, como decía Alejandra, es que no podemos separarlo. Es que si caen los salarios de los jóvenes, ¿quién cotiza para mantener las pensiones de nuestros mayores? Si caen
o si se retrasa la edad de maternidad, como decía la compañera, con esa edad de primera maternidad por encima de los 30-31 años, cómo es sostenible demográficamente lo que en Europa llamamos estado del bienestar. Volveremos a hacer llamados a mano de obra barata de otros países generando otro tipo de conflictos en la misma línea de la que comentábamos antes de la Europa Fortaleza. Yo creo que aquí, en la línea de lo que decía el compañero Jesús, tenemos que ver siempre como algo positivo, enfrentando ese relato de la generación de cristal que mencionaba Alejandra, tenemos que decir que siempre va a ser positivo elevar nuestro suelo de necesidades. Es decir, que yo no esté hoy comiendo gato como comía mi abuelo, eso es un avance indiscutible. Y hay que reconocerlo y decir, y sí, y es innegociable. Y además de eso nos enfrentamos a otro problema, por esa situación paradójica que comentaba antes, que a la vez que elevamos el suelo de necesidades, nos encontramos cada vez más, de manera más acuciante, con un techo de recursos y de capacidades de la producción bajo el actual modelo de organización capitalista. Y por eso hace falta que esa decisión de cómo producir para cubrir nuestro suelo de necesidades la tomemos entre todos y todas, para que no sea decisión ni de los que tienen ahora mismo el capital, ni de unos países sobre otros, ni otro tipo de barbaridades. Una última ronda, si os parece, de preguntas. Levantamos manos. Por aquí hay una, por allá hay dos. Empezamos por ese lado, si os parece. 4. Levantad otra vez, por favor. Vale. Empezamos por ese lado, si os parece. Acercaos los dos, las dos. Bueno, lo primero, buenos días. Yo actualmente y personalmente estoy estudiando todavía y el año que viene me tocará elegir carrera, y es algo que me ocupa muchísimo la cabeza porque todavía no sé de qué manera puedo ser útil en la sociedad y si voy a poder tener la oportunidad de trabajar y demás. Y aquí es donde viene mi pregunta, en que si ustedes creen que las nuevas necesidades creadas a partir de la precariedad, en este caso juvenil, como puede ser no poder trabajar o no poder independizarse, impiden crear conciencia en estos colectivos. Y si es así, ¿cómo podemos compaginar esas ideas que usted nos incitaba a desarrollar con aquellas que nos ocupan individualmente, como pueden ser algo tan simple como la carrera? Recogemos la siguiente. Bueno, yo quería hacer como 2 preguntas interrelacionadas un poco con lo que has comentado, Jesús, creo que se llaman, al principio de la ponencia, cuando has hablado del tema de la fragmentación de la clase trabajadora, que en principio no es como un tema que siempre ha estado presente entre las preocupaciones de la izquierda y sobre todo de todas las teorías marxistas desde, bueno, siglo XIX, ¿no? Nos podríamos ir más para atrás quizá, pero bueno, sobre todo desde el siglo XIX. Y bueno, siempre ha estado, esa preocupación siempre ha estado acompañada de intentar darle una solución que tenía como contrapartida una unión, ¿no? Como contraparte. Entonces, quería preguntar un poco a qué nos referimos hoy con la fragmentación de la clase trabajadora, porque sí que había mucho debate en la teoría marxista, y pienso sobre todo en teorías populistas como la de la Clau y Mouffe, en la que, bueno, pues incluso ponen un poco en duda, ¿no?, si la fragmentación de la clase trabajadora no sucede porque básicamente la identidad ya está fragmentada, no hay una identidad homogénea de la clase trabajadora, y que quizá eso ha sido uno de los problemas de la izquierda tradicional, de considerar a la clase trabajadora con una identidad esencialista quizá, ¿no? Y eso nos ha llevado a problemas políticos. Entonces, en base a eso me gustaría, como has planteado, que es importante analizarlo en el presente, cuál es la situación, cómo ves tú y cómo hablarías de la fragmentación de la clase trabajadora hoy, y acompañado a eso, cuál es, a diferencia, por ejemplo, de las propuestas populistas de la Clau y Mouffe sobre todo, ¿vale?, y otras propuestas más antiguas como la de Lenin o la de Gramsci incluso, cuál sería, bajo ese horizonte republicano, recogiendo algunos valores éticos republicanos de la acción republicana, acción política republicana, cómo sería la propuesta política para superar esa fragmentación, qué política de alianza se propondría desde ese paraguas republicano con valores ilustrados. Alba, Eric, y me faltaba una persona más por recoger pregunta. Javi, si os podéis acercar, por favor.
Hola, muchas gracias por la ponencia las dos. Yo quería preguntaros que, o sea, viendo como los datos de la EPA, veo que, bueno, que el mercado laboral desde el sistema o desde el camino que estamos viendo que está tomando está, o me parece que está colapsando, ¿no? Y lo que, o sea, cómo esto se resiente también en el sistema de bienestar, como ha dicho Alejandra. Entonces, también teniendo en cuenta lo que ha dicho el compañero Víctor, que tampoco nos podemos entender fuera del marco de la Unión Europea, y teniendo en cuenta que tenemos competencias de políticas de empleo compartidas, ¿cómo podemos entender esto o cómo se puede explicar este cambio de paradigma que se está presentando necesario? Gracias. Buenas, gracias a los dos por la intervención. Mi pregunta iría un poco, es bastante parecida a la compañera que acaba de preguntar ahora mismo. La cuestión es, si queremos llegar al socialismo, ¿no sería importante también reinterpretar a Marx? O sea, Marx escribe en un contexto, siglo XIX, en el que lo que impera es la economía por producción, y actualmente quizá ya no tiene un peso tan importante, y también volver a leer qué consideramos que es clase obrera. Si clase obrera es únicamente quien vende su fuerza de trabajo, quien además vende su fuerza de trabajo y tiene pisos en alquiler, sí, ha comprado acciones, pero sigue subsistiendo con su salario. Entonces, más que nada para ampliar las bases de lo que esperamos que sea nuestra fuerza para llegar al socialismo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por la ponencia y bueno, muchas gracias a los dos por la ponencia y bueno, mi pregunta va un poco en relación también a la anterior ponencia que hemos tenido esta mañana y es un poco la idea del largo y el corto plazo. Aquí se ha planteado mucho la idea de la precariedad de los jóvenes y tengo la impresión de que gran parte del movimiento de tal vez el centro liberal y la socialdemocracia más centrista parece que habla un poco en términos como de migajas, ¿no? Es decir, vamos a reconstruir un estado de bienestar sin tener en cuenta nuestras condiciones y un poco vamos a ayudar a los jóvenes en un sentido de, pues bueno, lo típico, ¿no? Descuentos, bonos, etcétera, etcétera. Y la idea es un poco como planteaba Jesús, de qué manera podemos nosotros hacer batalla cultural contra esta clase de ideas o discursos para centrar el asunto de la precariedad juvenil en la idea de clase trabajadora y lo más importante, en la abolición de la propiedad privada. Muchísimas gracias. Perfecto. Sé que son muchas preguntas, pero os voy a pedir a las dos un poco de brevedad y así yo sé que el resto no preguntan, no porque no tengan muchas preguntas, sino porque tienen hambre. Así que, si os parece, somos un poco breves y así nos vamos todas a comer. Así que dadle cualquiera de las dos. Alejandra mismo. Si podéis empezar vosotros, es que os he oído un poco mal algunas preguntas. He ido tomando nota, pero creo que solo he entendido bien dos. Entonces, si puede empezar el compañero, para yo ponerme en contexto, estaría bien. Porque se ha cortado un montón de veces. Yo no sé si es mi conexión o qué, pero he oído, la última no he oído prácticamente nada. Vale, voy a ver cómo... Sí, yo he recogido 4 preguntas. La de una compañera no me ha dado tiempo, pero bueno, el compañero preguntaba la relación entre elegir una carrera, algo tan simple o aparentemente simple como eso, y el desarrollo de las ideas que apuntaban en un sentido revolucionario, por así decir. Otra que preguntaba sobre la fragmentación de la clase trabajadora en relación sobre todo al pensamiento de la CLOU, entiendo que también de la CLOU y de MUF, imagino, y el reinterpretar a Marx, todo lo que eso tiene que ver con repensar la clase trabajadora y demás, y la batalla cultural, enfocarla hacia la abolición también de la propiedad. Son las 4 cosas que yo tengo apuntadas por hacer un repaso. Paso a responder muy rápidamente y voy a intentar interconectarlo luego todo lo que pueda. Espero que no sea una cosa, como decía antes, muy abigarrada o muy difícil de entender. Voy a empezar por el principio, si queréis, la cuestión de elegir de algo tan simple como eso. Yo creo que tenemos que plantearnos incluso, y lo que voy a decir seguramente sea polémico, pero bueno, ir avanzando hacia combatir incluso la división social del trabajo. O sea, no podemos seguir pensando que nuestra organización o cualquier organización tiene que estar compuesta solo por la gente de la Facultad de Ciencias Sociales o de Ciencias Políticas. O sea, hace falta que estemos aquí ambientalistas, que estemos físicos, matemáticos y que al final seamos capaces de poner esas cosas en valor dentro de la organización también y de nutrir a los compañeros de lo que uno
es, digamos, vanguardia, puesto que ellos seguramente no lo sean, y retroalimentarnos. Aunque la política tiene la particularidad de que, y esto es imprescindible, precisamente es uno de los ejes principales del marco democrático, que todos podamos opinar de la política sin necesidad de haber estudiado una u otra carrera, ¿no? Por tanto, de cara a elegir una carrera, te recomendaría que miraras obviamente la empleabilidad, pero esto imagino que tu familia te lo comenta también, y que miraras también pues, tus intereses y lo que a ti te guste, ¿no? No me sale darte un consejo, digamos, más general, porque no nos conocemos demasiado y no sabría qué decirte. Pero bueno, tus intereses son importantes y luego la venta de tu fuerza de trabajo, por supuesto, también. La cuestión de la fragmentación de la clase trabajadora y de la identidad fragmentaria y demás. Bueno, estamos en un momento, esto es un desarrollo que requeriría más tiempo, en el libro lo adelanto un poco, pero ni siquiera profundizo en ello porque es realmente complejo. Un compañero, que es quien me escribe el epílogo del libro, ha desarrollado esto mucho mejor y yo me remitiría a él. Juan Íñigo Carrera se llama, y yo creo que el pensamiento, o sea, todo lo que se ha venido a llamar neoliberalismo tiene que ver con esa fragmentación de la clase trabajadora, una fragmentación que tiene que ver con atributos productivos. O sea, así como el capital antes necesitaba una fuerza de trabajo relativamente indiferenciada, y ahí apuntaba la intervención de lo que hemos llamado estado del bienestar, crear que todos los trabajadores tengan su salud cubierta, su educación cubierta, porque el capital necesitaba mucha gente que estuviera sana y que además estuviera preparada. Llegado un momento, el capital ya no necesita eso. Lo que necesita es una masa de población dispuesta a vender su fuerza de trabajo al mejor postor, y una pequeña parte de ella que sea capaz de, bueno, que tenga varios doctorados, que tenga sus máster, que tenga digamos, un desarrollo muy amplio de su conciencia. Cuando eso ocurre, deja de merecer la pena y de resultar rentable proveer a toda la población de sanidad y educación, por ejemplo, gratuitas, así como otras prestaciones. Y eso se traduce en privatizaciones. Si tú tienes una fuerza de trabajo muy elaborada, reprodúcetela tú mismo y te pagamos en consecuencia, y aquel que no tenga que reproducírsela nos desentendemos de él. Ese es el movimiento que hay detrás, creo, del neoliberalismo. Y claro, esto lleva a una caída de los lazos de solidaridad que podíamos entender como conciencia de clase. O sea, cuando ya no podemos identificarnos con entre nosotros, llega un momento en que los lazos de solidaridad caen, la cuestión sindical también. Creo que la CLAU presta atención a esto, pero no mira todo el trasfondo del movimiento del modo de producción capitalista. Lo dejo ahí. Luego, si queréis, como voy a estar por aquí, lo derogamos. ¿Reinterpretar a Marx? Creo que no. La cuestión no es reinterpretar, porque no es interpretar de primer momento, sino avanzar en el reconocimiento de nuestras determinaciones. No creo que se haya pasado de la economía de producción a otra cosa. Creo que seguimos así, y evidentemente hay que repensar qué es la clase obrera, pero en otro sentido. Seguiré por aquí y lo discutimos, no podría desarrollarlo. Y sobre la batalla cultural hacia la abolición de la propiedad, creo que precisamente la evolución está, y nuestra apuesta está por recuperar el marco republicano tradicional, y desde luego no pensar que vamos a descubrir la pólvora. No nos falta un nuevo partido comunista en España con unas sílabas todavía más elaboradas. No. Necesitamos seguir incidiendo en las herramientas que tenemos, y son bastante potentes, insisto: derechos humanos, ciudadanía, y ya está. Víctor, toma. Muchas gracias, Jesús. Le pido a Alejandra aún más brevedad. No es muy difícil, pero se la pido. Vale, rápido. Simplemente me voy a centrar, creo que en la primera y en la última pregunta. En cuanto a yo lo que había entendido era que si la precariedad y la situación en la que tenemos los jóvenes nos impide, digamos, a veces hablar sobre estos temas o organizarse. Creo que al final, esto ya lo digo desde un punto de vista muy, no sé si a vosotros también os ha pasado y a vosotras, pero yo creo que esto en mi entorno es muy común. Al final, cuando tú ves que no consigues ninguna de tus metas que te has marcado, no consigues independizarte, no consigues tener un salario estable, no consigues ni siquiera poder irte de vacaciones a descansar, al final yo creo que muchas veces, por desgracia, las personas acaban como deprimiéndose de verdad y ya ni siquiera tratan estos temas, y desde luego tampoco se organizan. Al final, y siento ser así decirlo tan a las claras, si al final el sistema te machaca, tú te machacas, y mucha gente al final acaba machacada y no
en ningún momento se organiza, y esto es un problema. Con respecto a qué carrera estudiar, claro, lo mismo, en qué carrera tendríamos que estudiar ahora los jóvenes y tal. Bueno, es cierto que, claro, puede ser desde un punto de vista vocacional o desde un punto de vista de pues, cuál es la carrera que más estabilidad me puede proporcionar. Entonces, yo siempre estoy recomendando, que yo no me siento con la potestad de recomendar a nadie sobre esto, porque ya os digo, lo único, pues ahora hay muchas carreras que creo que van enfocadas a favorecer el medio ambiente, a las energías renovables. Creo que son carreras que pueden tener futuro y que además, digamos, que desde un punto de vista ético a mí me cuadrarían. Y ya está. Y luego, cómo hacer discurso, creo que es importante, para empezar, yo lo haría desde un punto de vista muy sencillo, entre comillas, ¿no? Que sería directamente contándolo, o sea, contando la realidad que tenemos, igual que lo hemos contado ahora aquí, contándolo y dando espacio a las personas que lo tengan que contar. Y no digo personas únicamente teóricas en absoluto, hablo de personas que lo viven en sus carnes, en sus casas, en sus familias, y creo que muchas veces esas son las personas que para contarlo, para que la gente lo vea, son a las que más espacio hay que dar y a la que más voz hay que dar, porque es lo que comentaba al principio de la charla. Los datos son muy crudos, pero también son muy fríos, y muchas veces si no se pone nombre, cara, voz a familias, a personas, es muy difícil hacer un discurso y llegar a hacer una labor de concienciación tal. Es fundamental tener un marco teórico muy grande, pero también hay que dar espacio a esas personas que no tienen ese marco teórico y que cuenten directamente lo que les está pasando. Y pues ya está. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido, la verdad, yo creo, dos ponencias absolutamente interconectadas y creo que ha ayudado a entender un tema extraordinariamente complejo. Vamos súper regular de tiempo para comer, así que os voy a ir nombrando a los grupos para que vayáis saliendo, y antes de eso os voy a decir que estudiéis lo que estudiéis, sigáis formándoos políticamente, como decía Jesús, y que trabajéis donde trabajéis, como decía Alejandra, os leáis el convenio colectivo y os afiliéis a un sindicato. Así que gracias y despedimos... y despedimos esta mesa. Voy a ir mencionando los grupos y vais saliendo, ¿vale?